En un pequeño apartamento de la Ciudad de México, las luces se apagan lentamente. Sobre una mesa, una vela tiembla, y frente a ella, un espejo antiguo refleja dos rostros que parecen pertenecer a distintas vidas. Uno, el de una mujer de mirada suave, casi cansada. El otro, el de una diosa del cine mexicano, aquella que alguna vez incendió la pantalla con solo una sonrisa. Lilia Prado. Dicen que cada noche, antes de dormir, encendía esa vela y hablaba con su reflejo. Tal vez buscaba a la mujer que fue, o tal vez intentaba reconciliarse con la que quedó. Afuera, la ciudad rugía indiferente, mientras dentro de esas paredes flotaba el eco de los aplausos que un día fueron su mundo entero. ¿Quién fue realmente Lilia Prado? Algunos la recuerdan como la musa de Luis Buñuel, otros como la estrella que desafió las reglas del deseo. Pero quienes la conocieron dicen que fue mucho más que eso, una mujer que amó sin miedo, que vivió sin pedir perdón y que pagó caro por su libertad. Esta es la historia de una actriz que abrazó el peligro como si fuera su destino, que convirtió el amor en una llama imposible de apagar. La historia de una mujer que quiso volar demasiado alto y terminó cayendo sobre los fragmentos de su propio reflejo. En Zaguayo, un pequeño pueblo de Michoacán, el sol caía como fuego sobre las calles de tierra y las casas de adobe. Allí nació Leticia Lilia Amezcua Prado, una niña de ojos brillantes y risa indomable, que soñaba con escapar del polvo y los silencios. Su madre solía decir que era demasiado bonita para quedarse aquí, y su padre, con resignación, solo asentía mientras la veía bailar frente al espejo roto del comedor. A los 15 años, con un vestido azul prestado, un par de zapatos rojos y unos cuantos pesos escondidos en el bolso, Lilia tomó el primer autobús hacia la Ciudad de México. Nadie la despidió en la estación. Dicen que ni siquiera miró atrás. Llevaba en el corazón la certeza de que su destino estaba bajo los reflectores, no bajo el sol de Zaguayo. Los primeros meses en la capital fueron duros. Dormía en pensiones baratas, trabajaba como mesera y a veces como extra en estudios de cine. Aún así, nunca perdió la sonrisa. En los pasillos de los foros se hablaba de una muchacha con mirada de tormenta y cuerpo de pecado. Los directores la miraban con curiosidad, pero ninguno se atrevía a ofrecerle algo más que papeles sin nombre. Hasta que un día, el destino, o el azar, la cruzó con Luis Buñuel. El director español, exiliado en México, buscaba un rostro nuevo para su película Subida al cielo. En la sala de audiciones, Lilia entró sin maquillaje, con el cabello suelto y una seguridad que desarmaba. Buñuel la observó en silencio durante un largo minuto antes de decir: «No actúes, solo camina». Ella caminó, giró la cabeza y en ese instante Buñuel sonrió. «Ahí está», dijo, «mi musa mexicana». El rodaje comenzó semanas después y desde la primera escena el equipo notó algo distinto. Lilia no interpretaba al personaje, ella lo encarnaba. Su sensualidad no era aprendida, era natural, salvaje, honesta. Las cámaras la adoraban. Cada movimiento parecía una confesión, cada mirada una promesa. Cuando Subida al cielo se estrenó en 1952, el público quedó hipnotizado. Los críticos hablaban de una nueva era para el cine mexicano. Lilia Prado ya no era la chica de Zaguayo, era la mujer que todos deseaban, la que traía fuego a una industria que se creía decente. Esa noche, después del estreno, Buñuel la encontró sola en el vestíbulo del cine. Ella llevaba un vestido blanco y una sonrisa tranquila. Él se acercó, levantó la copa y dijo: «Subiste al cielo, Lilia». Ella respondió con un destello en los ojos: «Pero nadie me dijo que el cielo también quema». Desde ese instante, su destino quedó sellado. No solo había conquistado la pantalla, sino también al hombre que la dirigiría hacia la inmortalidad y quizás hacia su ruina. Desde el momento en que Luis Buñuel la eligió para protagonizar Subida al cielo, algo cambió en la mirada del director.
En el set, los silencios entre ambos parecían más elocuentes que las palabras. Buñuel, un hombre acostumbrado a controlar cada símbolo, encontraba en Lilia Prado un misterio imposible de dirigir. Una mujer que parecía hecha de luz y sombra al mismo tiempo, inocente y peligrosa, contenida y desbordada. Se decía que entre ellos existía un idioma propio, compuesto de gestos y miradas. Bastaba un leve movimiento de su cabeza para que él entendiera lo que ella iba a hacer frente a la cámara. Cuando el rodaje comenzaba, Buñuel no veía a una actriz, sino a la materialización de sus obsesiones más profundas. Lilia, por su parte, sentía que en esa mirada detrás del lente había algo más que dirección artística, había una forma de devoción silenciosa. Las películas que hicieron juntos consolidaron esa conexión enigmática. En La ilusión viaja en tranvía, Abismos de pasión y La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, ella parecía desnudarse sin hacerlo, mostrando un deseo que no necesitaba palabras. Buñuel solía observarla en la sala de montaje durante horas, fascinado por la capacidad que tenía para transformar la fragilidad en poder. Decía, a quien se atrevía a escucharlo, que Lidia mostraba el alma sin romperse. Y ella, con la serenidad que la caracterizaba, respondía que solo se rompían aquellos que tenían algo que esconder. El rumor de que entre ambos existía algo más que admiración profesional creció con el tiempo. Nadie lo confirmó, pero tampoco nadie lo negó. La química entre ellos era demasiado evidente, demasiado humana. Se contaba que durante una de las filmaciones fuera de la capital habían pasado largas noches conversando, compartiendo pensamientos sobre el deseo, la libertad y la culpa, como si intentaran entenderse a través del cine. Años después, cuando la fama de Lilia comenzaba a apagarse, alguien aseguró haber encontrado entre sus pertenencias una carta nunca enviada. En ella, la actriz escribía que Buñuel le había dado alas, pero nunca le permitió volar con él. Decía también que había sido su creación, su reflejo y su pecado, y que no lo culpaba, porque solo quien ama el fuego puede comprender lo que significa arder. Nadie supo si la carta era auténtica, aunque los que afirmaban haberla visto recordaban la caligrafía firme y la tinta apenas corrida por una lágrima seca. Junto a esa carta, según contaron, había una fotografía, en blanco y negro, en la que se veía a Lilia con un vestido oscuro mientras Buñuel la observaba a través de la cámara. Era una imagen cargada de silencio, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Cuando Lilia murió, la foto desapareció. Algunos aseguraron que ella misma la había quemado en una noche de soledad, mientras otros sostenían que un joven director, fascinado por su historia, se la había llevado como una reliquia. Luis Buñuel jamás habló públicamente de ella. Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron si había conocido alguna vez a una mujer verdaderamente libre, esbozó una sonrisa melancólica y respondió de forma ambigua. No dijo su nombre, pero quienes lo conocían supieron de inmediato que hablaba de Lilia Prado, la musa prohibida que lo había enfrentado con su propia humanidad. Con el paso de los años, Lilia Prado comenzó a construir una leyenda que no se limitaba al cine. Su vida fuera de los estudios se convirtió en un territorio tan peligroso y fascinante como los personajes que interpretaba. En una época en la que las mujeres estaban destinadas a obedecer y callar, ella eligió amar sin miedo. Las revistas de espectáculos la perseguían con la misma intensidad que los flashes en las premiers. Cada semana aparecía su rostro en las portadas, acompañado de titulares que hablaban de romances prohibidos y escándalos imposibles. Se decía que había mantenido una relación con un director casado, un hombre que prometió dejarlo todo por ella y que terminó huyendo ante el primer rumor. Otros aseguraban que su verdadero amor fue un político poderoso, un hombre que le juró una vida de lujo y protección, pero que, cuando la historia se hizo pública, prefirió proteger su reputación antes que a ella. Las revistas de espectáculos la perseguían con la misma intensidad que los flashes en las premiers. Cada semana aparecía su rostro en las portadas, acompañado de titulares que hablaban de romances prohibidos y escándalos imposibles. Se decía que había mantenido una relación con un director casado,
Un hombre que prometió dejarlo todo por ella y que terminó huyendo ante el primer rumor. Otros aseguraban que su verdadero amor fue un político poderoso, un hombre que le juró una vida de lujo y protección, pero que, cuando la historia se hizo pública, prefirió proteger su reputación antes que a ella. Aquello fue un golpe devastador. En los pasillos de la televisión se murmuraba que el político, herido en su orgullo, utilizó su influencia para cerrar las puertas de varios programas y revistas donde el nombre de Lilia sonaba con fuerza. Por un tiempo, desapareció de las pantallas. Muchos pensaron que su carrera había terminado, pero Lilia, fiel a sí misma, se negó a desaparecer. A quienes le preguntaban por su silencio, respondía con una calma que desconcertaba, asegurando que prefería perder contratos antes que perder su libertad. Ese gesto de desafío la convirtió en un símbolo. Las mujeres la admiraban en secreto, los hombres lo temían un poco. Era demasiado libre para un mundo que aún no comprendía la libertad femenina. Su figura, envuelta en vestidos de seda y cigarrillos encendidos, empezó a representar algo más que sensualidad. Representaba la posibilidad de ser dueña de su propio destino, incluso si ese destino la llevaba a la ruina. Los periodistas más antiguos recordaban cómo, en los rodajes, su energía cambiaba con cada escena de amor. No actuaba el deseo, lo vivía. En cada mirada había una verdad que incomodaba a quienes la observaban. Por eso, tal vez, el público no podía apartar la vista de ella, porque encarnaba el fuego que todos anhelaban y temían al mismo tiempo. Pero la fama tiene un precio, y Lilia lo pagó caro. Los rumores, los juicios morales, las traiciones veladas la fueron aislando poco a poco. Las productoras comenzaron a buscar rostros más dóciles, figuras menos peligrosas. La estrella que amó el peligro se convirtió en una advertencia silenciosa dentro de la industria, la mujer que había ido demasiado lejos. Aún así, nunca perdió su dignidad. Continuó caminando con la cabeza en alto, como si cada paso sobre las alfombras rojas que una vez la adoraron fuese un acto de resistencia. En su mirada seguía habitando aquella mezcla de ternura y furia que la había hecho inolvidable. Tal vez sabía que la historia no perdona a las mujeres valientes en su tiempo, pero también sabía que algún día alguien volvería a contar su verdad. Y así fue como, mientras los demás la veían caer, Lilia Prado se convirtió, sin proponérselo, en un mito. Una mujer que no necesitó de escándalos para ser recordada, sino de la autenticidad de amar sin miedo, incluso cuando el amor se transformó en su condena. Cuando el nombre de Lilia Prado comenzó a resonar más allá de las fronteras mexicanas, Hollywood volvió la mirada hacia ella. Los productores norteamericanos buscaban en su figura la promesa exótica de una nueva estrella latina. Su belleza, su acento, su magnetismo natural parecían hechos para una pantalla más grande. Así fue como, en 1954, viajó a Los Ángeles, invitada por un estudio que soñaba con convertirla en la próxima revelación del cine estadounidense. Durante los primeros días, Lilia se sintió fascinada. La ciudad resplandecía bajo un sol dorado que parecía eterno. Las colinas cubiertas de mansiones, las fiestas llenas de fotógrafos, los cócteles en los que todos sonreían sin realmente escucharse. Todo era distinto y al mismo tiempo profundamente falso. Los ejecutivos del estudio la observaban con una mezcla de admiración y cálculo. En sus palabras corteses se escondía una mirada que no veía una actriz, sino una mercancía que podía venderse bien. En una de aquellas reuniones privadas comprendió la verdadera naturaleza del sueño americano. Le insinuaron que el papel principal que deseaba podría ser suyo si estaba dispuesta a agradecer de manera más personal. Lilia no respondió. Se levantó, tomó su abrigo y se marchó sin mirar atrás. Más tarde, en una carta a una amiga, escribió que Hollywood era un espejo que devolvía una imagen ajena, un lugar donde las mujeres no actuaban, sino que se ofrecían. Regresó a México poco después, con el corazón tranquilo y la frente en alto. Había rechazado la fama internacional, pero había conservado algo infinitamente más valioso, su dignidad. Sin embargo, el país al que regresó ya no era el mismo. La industria cinematográfica mexicana empezaba a cambiar.
Las nuevas producciones buscaban rostros inocentes, figuras dulces y sumisas. La sensualidad y la fuerza de Lilia, que antes habían sido su sello, comenzaron a considerarse demasiado provocadoras para los nuevos tiempos. Los directores con los que había trabajado empezaron a envejecer, y con ellos desapareció una generación entera de cine apasionado y rebelde. Lilia, que había sido símbolo de libertad y deseo, se vio relegada a papeles secundarios. En las entrevistas respondía con calma, sin rencor, asegurando que los tiempos siempre cambian y que no se puede luchar contra el olvido. Pero quienes la conocían sabían que detrás de esa serenidad había una tristeza silenciosa, la misma que se esconde en los ojos de quienes han probado el éxito y saben que no volverá de la misma manera. Se cuenta que, en una fiesta organizada por la Cineteca Nacional, Lilia coincidió con María Félix. Aquel encuentro, envuelto en murmullos, se convirtió en una de las anécdotas más repetidas del viejo cine mexicano. Dicen que María la observó con una mezcla de respeto y advertencia, y que en su mirada se leía la frase que no llegó a pronunciar, que Lilia era demasiado mujer para una industria que solo toleraba mitos controlados. Lilia sonrió, como quien acepta un veredicto sin resentimiento. Esa noche, al volver a casa, miró la ciudad desde la ventana del taxi. Las luces de los cines parpadeaban en la distancia y por un instante recordó la sensación de los aplausos, el calor de las cámaras, el vértigo de sentirse eterna. Pero el reflejo del cristal le devolvió un rostro distinto, el de una mujer que había elegido su propio camino, aunque ese camino la dejara sola. En adelante, hablar de Lilia Prado fue hablar de una actriz que había tocado el cielo y se atrevió a mirar más allá, en el espejo ajeno donde muchos se perdieron y pocos regresaron con el alma intacta. El tiempo, que alguna vez la iluminó con generosidad, comenzó a pasar sobre ella con la suavidad cruel de las horas silenciosas. Las luces de los estudios se apagaron una a una. Los aplausos se convirtieron en ecos lejanos, y los amigos desaparecieron entre nuevos proyectos y viejas excusas. Lilia Prado, la mujer que había desafiado los límites del deseo y la moral, terminó viviendo sola en un modesto apartamento de la Ciudad de México, rodeada de fotografías que parecían observarla con la misma devoción que el público de antaño. En aquel espacio pequeño, donde el ruido del tráfico se mezclaba con el zumbido del ventilador, las noches eran largas. A veces, según contaban sus vecinos, encendía una vela y se quedaba frente al espejo durante horas, como si intentara conversar con el reflejo que la observaba desde el otro lado. Era un espejo antiguo, el mismo que había conservado desde su primer rodaje, y que ahora mostraba una superficie agrietada. Dicen que una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, el sonido de un vidrio roto interrumpió el silencio. Al día siguiente, el espejo apareció rajado en dos mitades. Desde entonces, nadie volvió a verla mirarse en él. Entre sus pertenencias, algunos amigos hallaron cajas con recortes de prensa, cartas sin enviar y una fotografía en la que apenas se distinguía la figura de Buñuel, observándola desde detrás de una cámara. No estaba firmada, pero quienes la vieron afirmaron que era la misma imagen que había desaparecido años atrás. Nadie supo cómo había regresado a sus manos, ni si Lilia la había guardado como un secreto o como una condena. En sus últimos años, las entrevistas escasearon. Las pocas veces que aceptó hablar con la prensa, lo hizo con una dulzura serena, sin rencor. Decía que el amor le había salvado y destruido a partes iguales, y que, aunque el público la había olvidado, ella aún recordaba el calor de las luces y el perfume del maquillaje, como si esos detalles fueran la única prueba de que alguna vez existió. Algunos amigos aseguraban que, en sus últimos días, su mente vagaba entre recuerdos. A veces creía estar en un set de filmación, otras hablaba con nombres que solo ella recordaba. Se le escuchaba repetir que las estrellas no mueren, solo cambian de cielo. Aquella frase, tan sencilla, se convirtió después en epitafio emocional entre quienes la habían admirado. Cuando murió,
La noticia apenas ocupó unas líneas en los periódicos. Ninguna gran ceremonia, ningún homenaje inmediato, solo una nota discreta que recordaba su trabajo con Buñuel y su belleza inconfundible. Sin embargo, semanas más tarde, una pequeña retrospectiva organizada por jóvenes cineastas proyectó sus películas en un cine de barrio. En la penumbra de aquella sala, el rostro de Lilia volvió a iluminar la pantalla. Su voz, su gesto y su mirada recuperaron por unas horas el poder de detener el tiempo. Para muchos de los que la descubrieron entonces, no fue solo una actriz del pasado, sino una mujer adelantada a su época, una figura que había vivido la libertad con la misma intensidad como otros viven la fe. Dicen que, aquella noche, al apagarse los créditos finales, alguien dejó una vela encendida frente a la pantalla. Su llama tembló apenas, como si respondiera a un suspiro invisible. Y tal vez, en ese temblor, todavía habitaba algo de Lilia Prado, el eco de una vida que no se apagó, sino que se transformó en leyenda. Hoy, el nombre de Lilia Prado vuelve a escucharse en las salas oscuras donde aún respira el cine de antaño. Las nuevas generaciones la descubren como quien encuentra una joya escondida en el polvo del tiempo. Ya no la ven solo como la actriz de los años dorados, ni como la musa de Buñuel, sino como una mujer que desafió las fronteras de su época, que se atrevió a existir con toda la intensidad de su deseo y de su verdad. Sus películas, restauradas y proyectadas en festivales, revelan algo más profundo que una belleza olvidada. Muestran a una artista que convirtió la vulnerabilidad en fuerza, la sensualidad en lenguaje, la rebeldía en arte. En cada escena, en cada gesto que la cámara capturó, Lilia parecía decirle al mundo que la libertad no se pide, se conquista. Hoy, muchos la llaman sin saberlo una pionera del feminismo latinoamericano, una voz que habló cuando nadie escuchaba. Ella no luchó con discursos, sino con su forma de mirar, de amar, de no bajar la cabeza. Y aunque el tiempo quiso borrarla, su reflejo persiste en la memoria del cine, como una huella luminosa sobre la sombra. Dicen que las estrellas mueren en silencio, pero algunas dejan un resplandor que ningún olvido puede apagar. Lilia Prado fue una de ellas, una llama que ardió demasiado pronto, demasiado fuerte, pero cuya luz, a pesar de todo, sigue viva, temblando en la oscuridad, recordándonos que el peligro también puede ser una forma de belleza.